Hola, mi nombre es Esperanza Pineda, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Hoy, en el ámbito del derecho probatorio, les hablaré sobre los documentos, la experticia, las inspecciones judiciales, las presunciones de iure y iuris tantum. Comenzaremos por darle un concepto a lo que es los documentos. ¿Qué son los documentos? Son todos aquellos papeles escritos que sirven como instrumentos autorizados para justificar un acto, un hecho o la existencia de una obligación de dar, hacer o no hacer. Estos son unos medios de prueba. Veremos entonces cuáles son los tipos de documentos que tenemos. Primero, encontramos los documentos públicos. Son aquellos autorizados por el funcionario competente con facultad para dar fe pública y teniendo como finalidad la de comprobar la veracidad de actos y relaciones jurídicas que han de tener influencia en la esfera del derecho, siendo valederos contra toda clase de personas. Pasemos luego a los documentos privados. Son aquellos que por su esencia pertenecen al ámbito del orden jurídico privado, que dejan constancia de los acaecimientos realizados dentro de la esfera privada y trascienden tan solo a situaciones jurídicas de esa índole. Luego vamos a pasar a los documentos dubitados e indubitados. Bien, eso depende de si necesitan ser cotejados con otros para llenar su verdadera eficacia en el proceso. En cuarto lugar nos encontramos los documentos legítimos. Estos son los que en su contenido responden a la realidad y se contraponen a los documentos falsos. En quinto lugar nos conseguimos a los documentos legalizados. Son aquellos en los que existe la afirmación por personas debidamente autorizadas en ejercicio de sus funciones de que el contenido de estos documentos, en efecto, proceden de la persona que lo ha expedido. Luego pasemos a la definición de experticia. Mira, el tratamiento italiano Eugenio Florian sostiene que la experticia es el medio particularmente empleado para transmitir en el proceso nociones técnicas y objetos de prueba, para cuya determinación y adquisición se requieren unos conocimientos especiales, técnicas y específicas. Bueno, por otro lado, el tratalista Ángel Francisco Brice en su discurso dice que la experticia es el asesoramiento técnico del que se va a valer el juzgador para poder decidir aquellas cuestiones que requieren un conocimiento especial, un técnico, para poder solucionarlo. Tenemos, pues, la naturaleza jurídica de la experticia. Mira, el doctor Humberto Bello Lozano sostiene que la experticia por sí sola no constituye un medio de prueba, sino un procedimiento de verificación de un hecho ofrecido como prueba o destinado a la aportación de elementos de juicio necesarios para su apreciación. Esta procede cuando se trata de una comprobación o de una apreciación que exija el conocimiento especiales y técnicos. Bueno, las inspecciones judiciales, ¿qué son? Miren, el ilustre Davis Echandía expresaba que se entendía por inspección o reconocimiento judicial a la diligencia procesal practicada por un funcionario judicial con el objeto de obtener
algunos argumentos de prueba para la formación de su convicción. Esto se hace mediante el examen y la observación con sus propios sentidos, sobre todo observar, y de hechos ocurridos durante la diligencia o antes de ella, pero que subsisten o que están como rastros o huellas de hechos pasados y en ocasiones de su reconstrucción. ¿Ok? Por ello, este medio se ha llamado observación judicial inmediata. Bueno, este es el medio probatorio por el cual el mismo juez va a percibir directamente con sus sentidos sin intermediación, no necesita los técnicos. Después de que la percepción misma del hecho, aprobar por el mismo juez, aprobándolos por sus propios sentidos. En ella pueden intervenir todos los sentidos. Él puede observar, oler, oír, gustar y también el tacto. La inspección judicial radica, la importancia de ella radica en esa percepción sensorial que hace el juez sobre los hechos. En el Código de Procedimiento Civil se denomina la inspección judicial. Está en el artículo 472. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de la inspección judicial? Son 3 los requisitos. El primero es el requisito de la existencia. Pues esta debe ser practicada por el juez. No es válida la inspección no oficial o privada. Luego, debe tratarse sobre los hechos que se tienen que probar. También tenemos los requisitos de validez. No puede existir prohibición legal de practicar esa diligencia. Que la ordenación sea de forma legal. Que el juez sea competente. Que no existan causas de nulidad que digan en la inspección que no son válidas. Y por último, tenemos los requisitos para la eficacia probatoria. La pertinencia del hecho a inspeccionar debe ser inscrito en un acta clara y precisa, que no se haya producido una rectificación por retractación del funcionario que realizó la inspección, que no haya una reserva legal sobre el objeto de la inspección. También se debe garantizar el derecho al contradictorio. Vamos a pasar a las presunciones. ¿Qué son las presunciones? Bien, estas son las apreciaciones de los hechos por parte del juez. Allí, en ese momento aparecen las presunciones. Estas consisten en un razonamiento que admite como verdadero lo que no es más que probable. Bien, este procedimiento es característico de las técnicas jurídicas y pone en evidencia sus características artificiosas. Las presunciones se aplican sobre todo a los hechos jurídicos y convierten en derecho lo que no es más que una suposición fundada en lo que generalmente ocurre, ¿verdad? Bueno, vamos a clasificar las presunciones. Son legales y judiciales. Bueno, según las vaya a establecer la ley, o sean el producto de las deducciones hechas por el juez. Las presunciones legales son aquellas fijadas por el legislador, tomando en cuenta que según el orden normal de la naturaleza de ciertos hechos, derivan determinados efectos, después por razones de orden público, vinculadas al orden jurídico. Las presunciones judiciales comportan un proceso lógico, un raciocinio que permite pasar de un hecho conocido a otro desconocido. Generalmente, el razonamiento de este tipo es inductivo, por lo que antes que un medio probatorio consiste en una actividad intelectual del juez frente a un caso particular. Los elementos de las presunciones son los mismos. Son los antecedentes de el razonamiento y el hecho que se presume.
a pasar a las presunciones iure et de iure y las presunciones iuris tantum. Las primeras no admiten prueba en contrario. Ellas no constituyen en esencia un medio de prueba, sino que excluyen la prueba de un hecho considerándolo verdadero. El hecho presumido se tendrá por cierto cuando se acredite el que le sirve de antecedente. Vamos a pasar a las presunciones iuris tantum. Estas son las que permiten la producción de pruebas en contra de las anteriores, imponiéndole esa carga a quien pretenda desvirtuarla, y por ello interesan al derecho procesal. Quien tiene a su favor una presunción iuris tantum estará dispensado de probar el hecho alegado, pero en cambio él debe acreditar los hechos que constituyen las premisas o presupuestos de las mismas. Decir que una presunción no admite prueba al contrario, o sea, iuris et de iuris, no implica que no se prueba atacarla. Lo que no se podrá objetar es el razonamiento de esta. Bueno, señores, hasta aquí llegó mi intervención de hoy. Los espero en una nueva entrega. Gracias y hasta luego.